Yo voy a dejar que el presidente haga el anuncio el miércoles, pero creo que cualquier país que haya tratado injustamente al pueblo estadounidense debería esperar recibir un arancel a cambio. El presidente siempre ha dicho que el mercado de valores es una foto en un momento en el tiempo y que está haciendo lo mejor para el ciudadano común y que Wall Street funcionará perfectamente en esta administración, tal como lo hizo en su primer mandato. Bueno, pues son las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, promoviendo el próximo 2 de abril como el Día de la Liberación, como lo hace su jefe, el presidente Trump, y es la fecha de los aranceles recíprocos. En declaraciones ahí a la prensa dijo que el gabinete del presidente Trump va a estar presente en el Rose Garden de la Casa Blanca para este evento que llama histórico. Habló del tema también por la tarde el propio presidente Trump, aunque entregó pocos detalles específicos de lo que estará anunciando, sí reiteró su estimación de que los aranceles le permitirán a su gobierno recaudar unos $600 mil millones al año. Habla de $6 billones en una década. En esto que además es un juego de expectativas, Trump dijo que quizá la tarde del martes la prensa tendrá los primeros detalles de los aranceles y reiteró que el daño económico por los aranceles será menor que ese beneficio. Bueno, le agradezco mucho a Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, economista, que esté con nosotros. Qué milagro, qué gusto saludarte, porque hay muchas dudas y una de ellas es un presidente Trump que a la idea de que los autos se van a encarecer por los aranceles, dijo que le importa poco si aumentan los precios porque la gente va a empezar a comprar carros hechos en Estados Unidos. No es tan fácil. Sí, buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, creo que lo más importante aquí en este punto es lo que tú has dicho. ¿Cuál es el impacto sobre los Estados Unidos de estos aranceles? Uno puede pensar en dos escenarios extremos, digamos. El primer escenario es Estados Unidos no tiene capacidad de producir las cosas que importa y por ende va a tener que adquirir las importadas con un arancel. Eso en primer lugar va a tener un impacto sobre la demanda, pero en segundo lugar, en ese escenario relativamente inelástico en el que Estados Unidos no puede producir lo que importa, generaría una recaudación significativa por aranceles, ¿no? El otro escenario extremo es que Estados Unidos tiene la posibilidad de producir los bienes a los cuales está gravando aranceles que de repente empiezan a ser producidos en Estados Unidos. En ambos escenarios tienes inflación, aunque las fuerzas son diferentes. En el primer escenario, la inflación viene del hecho de que te tienes que comer las mismas importaciones, ahora un arancel mayor. En el segundo escenario, Gabriela, estas medidas se están tomando en el contexto de la tasa de desempleo más baja en Estados Unidos de los últimos 25 años. En estos momentos, al cierre de febrero, Estados Unidos tenía un desempleo de 4.1. Desde abril del año 2000, literalmente 25 años, Estados Unidos no tenía una tasa de desempleo más baja. Entonces, si la idea es que Estados Unidos va a ser capaz de producir o sustituir las cosas que antes importaba, ¿cómo lo va a hacer con un mercado laboral tan estrecho y de tan poco margen si en paralelo está cerrando a la emigración? Entonces, creo que la consecuencia inmediata va a ser inflación. Esa inflación no solo va a encarecer lo que puede comprar un consumidor en Estados Unidos, sino también va a afectar mucho las exportaciones de Estados Unidos al exterior y las va a hacer menos competitivas. Entonces creo que por ese lado la cuenta que está haciendo el presidente Trump, aunque es difícil hablar de lógica y de cuentas en este caso, a veces las cosas no responden a eso, es que en paralelo está haciendo un recorte de gastos importante, que la recaudación de tarifas lo puede llevar a reducir los impuestos y estas son medidas que tenderían a reducir el impacto inflacionario. Sin embargo, el impacto inflacionario de los aranceles es de muy corto plazo, mientras que la materialización de la posible desaceleración de la inflación, que pudiera resultar como consecuencia de un recorte en el gasto o una baja en los impuestos, serían cosas que tardarían en ocurrir por lo menos en el transcurso del próximo año.
Claro, y tú dices en la lógica que a veces no suena muy lógica, la pregunta, porque hablan de recaudaciones multimillonarias, pero ¿cómo vas a recaudar tantísimo si los consumidores nos vamos a replegar, vamos a gastar menos porque todo va a estar más caro y eso quizá implica menos consumo, ergo menos impuesto? Y si quieres llevar manufactura a Estados Unidos, como Trump quiere hacer, igual, aún con recortes de impuestos, pues parece que podría ser más caro, así que no parece que las cuentas sean tan automáticamente fáciles de inferir o de que ocurran, pero el hecho de que el presidente insista en ello, Ricardo, perdón, Miguel Ángel, la pregunta que yo tengo es, ya algunos países empiezan sí, ya sé, algunos países empiezan a tomar medidas, como Canadá, el primer ministro Mark Carney empieza a tomar medidas para aliviar a trabajadores, a la clase media. ¿Tenemos que hacer lo mismo algunos países, Miguel Ángel? Sí, fíjate, en el caso de México no me queda claro que la retaliación inmediata sea lo más adecuado. Y cuando digo no me queda claro, no es una fórmula retórica, sino que literalmente creo que ahí es difícil hacer una cuenta de las ventajas, el costo y los beneficios de retaliarse. Pero en cualquier caso, esta declaración de que hay socios que han sido injustos con los Estados Unidos, en el caso de México ciertamente no es cierto. México ha mantenido sus mercados abiertos para productos de Estados Unidos, y aunque evidentemente México importa menos de Estados Unidos de lo que Estados Unidos importa de México, también es verdad, Gabriela, que por ejemplo México importa 3 billones de dólares en carne de puerco, 1 billón de dólares en pollo y carne, Sí. 6 billones de dólares en maíz amarillo, que son cosas que en su inmensa mayoría, aunque la cifra es pequeña, está muy concentrada su producción en lo que se llama el Yellow Corn Belt, que son los estados Iowa, Illinois, Indiana, el sur de Michigan, el oeste de Ohio, que son constituencies que han sido tradicionalmente en favor de Trump. No lo veo tan claro. Pero otra cosa importante, y ahora que me llamaste, Ricardo, que me llamó la atención, es una nota que ha hecho Ricardo Hausmann sobre el punto ciego de la política de Trump. Es que se ha focalizado en la producción de bienes y no se ha focalizado en servicios. Estados Unidos tiene un déficit en bienes récord, claro. En este momento son 1.2 billones de dólares, que billones en español, pero en inglés son lo que se llaman trillones, y entonces esa es la base de toda la política, o por lo menos lo que se dice que es la base y la argumentación. Sin embargo, Gabriela, Estados Unidos realiza muchos servicios para el exterior, y ahí tiene una balanza superavitaria de 300 millones de dólares, que es un cuarto. Entonces cabe preguntarse si los países que hoy en día realizan transacciones de servicios con Estados Unidos, la retaliación no tuviera que venir necesariamente en el mercado de bienes, sino pudiera venir en otros mercados. Esto también es cierto para transnacionales norteamericanas, Gabriela, que gracias a los derechos de propiedad intelectual y al TRIP, al acuerdo respecto de comercio de derechos de propiedad intelectual, están vendiendo sus servicios en el exterior a unas tarifas muy altas, porque los estados del exterior han aceptado que Estados Unidos tiene una propiedad intelectual sobre eso, están dispuestos a pagar más, pero parte de que estén dispuestos a pagar más es que sus bienes tienen acceso al mercado de los Estados Unidos. Y aquí la pregunta que cabe hacerse, y me pregunto si alguien en la administración se la ha hecho, es ¿y qué tal si la retaliación no viene en el mercado de bienes directamente? ¿Qué tal si algunos empiezan a preguntarse si Trump y la administración Trump viola estos acuerdos en bienes? ¿Por qué habrían otros países de respetar acuerdos de servicios y de propiedad intelectual que favorecen ampliamente a los Estados Unidos? No, totalmente. Yo también estaba pensando en Ricardo Hausmann cuando dije Ricardo, pero perfectamente sé con quién hablo. Miguel Ángel Santos, tantos años de conocernos. Él es hoy el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Gabriela.